Todos mis hermanos, aquí presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el pasado martes 19 de julio con la profesora Pepi de Madrid, España. Y de esa forma habíamos hablado sobre Hechos capítulo 5, 34 y básicamente sobre la temática de Gamaliel. Básicamente este era el nieto de Gilel, fundador de la escuela de religión más fuerte de Israel. A él fue dado el título de rabí, nuestro maestro o maestro de maestros. Era un paso arriba del título rabino, maestro o mi maestro. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Y Pablo, obviamente, hablando de sus antecedentes judíos, de su preparación y cómo Gamaliel había sido su maestro. Hechos 5:38. Por eso les digo ahora, olvídense de esto, de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Entonces, mismo Gamaliel reconoce de que había que ser prudente con los cristianos y de esa forma dejar todo en las manos de Dios. Y muy sabiamente dijo, si esto de Dios va a seguir adelante, va a crecer, pero si no es de Dios, si es de los hombres, se destruye. Y fueron palabras muy sabias y bueno, lamentablemente muchos fariseos, saduceos no hicieron caso a la voz de Gamaliel y sin embargo, el cristianismo siguió creciendo. Algunos fariseos se convirtieron, saduceos también, otros no siguieron el camino del Señor, pero sabemos que el mismo Dios estaba interviniendo en esta visión, en esta bendición para la humanidad en esa área. Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una innovación de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces, la mención del crecimiento nuevamente nos recuerda que la iglesia primitiva era organizada, había una organización, tenían todas las cosas en común y de esa manera vemos aquí el trabajo en equipo. De los griegos contra los hebreos eran aquellos judíos más inclinados hacia la cultura judía y eran principalmente de Judea. Los griegos helenistas eran aquellos judíos más inclinados hacia la cultura griega. Para simplificarlo, los hebreos solían a considerar a los griegos como personas no espirituales que se manchaban con la cultura griega, y los griegos consideraban a los hebreos como tradicionalistas. Es importante recordar que, aunque se usan los títulos hebreos y griegos, estos eran cristianos, seguidores de Jesús, todos eran de origen judío, pero todos habían aceptado a Jesús como su Mesías. Hechos 5, del 2 al 4, los apóstoles organizan la elección de los diáconos, la importancia del trabajo en equipo, nuevamente lo vemos aquí. Mientras los diáconos atendían a las mesas a las viudas, su objetivo era predicar la palabra de Dios. Y de esa manera también lo vemos aquí de una forma implícita en Éxodo 18, cuando Jetro le aconseja a Moisés que busque entre el pueblo unos líderes, unos ancianos. Y de esa manera, mientras los líderes y ancianos atendían a la problemática del pueblo, Moisés atendía ya las situaciones de pronto más difíciles como tal. De tal manera que ya la carga se apaciguara más. La carga se apaciguara más como tal sobre Moisés. Dice, así liberarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Un trabajo en equipo. Lo vemos allí reflejado como tal. Bien, mis hermanos, y la próxima clase vamos a ver Hechos 7, la respuesta de Esteban ante el concilio. Que mi Dios santo les bendiga. Y eso a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase que tuvimos el pasado martes 26 de julio. Y habíamos hablado la respuesta de Esteban ante el concilio. Entonces, básicamente es la defensa y sermón de Esteban. En primer lugar, estaban presentes una defensa magistral ante el Sanedrín y un auditorio hostil, basado en la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esteban muestra un amplio y profundo conocimiento de las escrituras. Esteban rebate cada una de las acusaciones hechas contra él, con relación a Dios, Moisés, la ley y el templo. De esta manera, el sumo sacerdote pregunta a Esteban sobre las acusaciones en su contra. El Dios de la gloria se revela a Abraham. En primer lugar, fue el argumento que hace Esteban. También hace otro argumento de que José es rechazado por sus hermanos, pero se levanta en medio de la adversidad. Y también tiene argumento de Moisés, que es el elegido de Dios, fue rechazado por muchos en el pueblo.
Esteban dio inicio a una extensa exposición acerca de la relación de Israel con Dios. Habla de la historia del Antiguo Testamento y allí mostró que los judíos una vez y otra rechazaron el mensaje de Dios y sus profetas. Además, dice que este concilio negó al Mesías, el Hijo de Dios. Ministerio de Felipe en Samaria, Hechos 8 del 1 al 25. La verdad central, Felipe, como un testigo audaz, comenzó a predicar en Samaria, obteniendo diversas respuestas a la predicación. Fondo histórico, el contexto, la iglesia, solar, Samaria, simonía. La iglesia, el término eclesía, que es asamblea, o sea, llamados a una congregación. Esa es la terminología de iglesia como tal. Otro término que se vincula al concepto de iglesia son casa espiritual, linaje escogido y pueblo de Dios. Asolar hace la alusión como un puerco montés que desbarata o prácticamente hace estragos, destruye una viña. Samaria era una región al norte de Jerusalén que básicamente compuesta por algunos judíos, pero también de otras regiones, de otras culturas, sirios, árabes también, los cuales se mezclaron con los judíos y formaron esta cultura, los cuales no tenían mucha relación con los judíos propios de Jerusalén. Entonces, básicamente Jesucristo predicó en Samaria y también muchos de los apóstoles predicaron en esta región. Simonía es el término de aquella persona que se lucra a través de actividades religiosas. Entonces, es un término simonía a través de Simón el mago. Y de esa manera, los discípulos fueron perseguidos, pero la palabra se esparcía, la palabra se predicaba. Y de esta manera vemos aquí la primera, la primera diáspora cristiana, cuando a través de la muerte de Esteban muchos cristianos fueron perseguidos. Esto es la primera dispersión. Aproximadamente año 30, año 30 más o menos, o año 25 después de Cristo. Y la segunda dispersión ocurrió en el año 40, perdón, año 70 después de Cristo, cuando los romanos invaden a Jerusalén. Proclamación del mensaje. Entonces, el mensaje se predica por causa de la persecución. Muchos salen a predicar a otras regiones, otros países, otras ciudades, en aquella época, otras naciones. Y de esa manera la proclamación de Felipe acerca de Cristo. Y de esa manera, como les comentaba al principio, había un cierto mago, Simón, que ejercía magia. Y de esa manera quería comprar, obviamente, con dinero el don del Espíritu Santo. Y Pedro más adelante le dice que esto no es con dinero, sino que es un don de Dios. De esta manera, Felipe predica en Samaria, muchos reciben a Cristo, son evangelizados, muchos son bautizados y se predica como tal el Evangelio. Vemos algo que Simón también creyó, ¿verdad? Simón creyó y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, Simón básicamente andaba con los discípulos, predicaba, se bautizó, pero todavía no había cambiado. Había como tal esa imperfección en él. No sabemos si más adelante se convirtió verdaderamente, pero había esas imperfecciones en Simón el mago. En el mundo antiguo había una clase de astrónomos científicos conocidos como magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. En el buen sentido de la palabra, magos que son sabios. Pero también hay unos magos que actúan por poder demoníaco, y el caso de Simón el mago. Ahora bien, el término farmacia deriva del griego farmaquía o farmacón, una palabra que indica veneno o hechizo. Esa es la terminología de farmacia. Farmaquía, en el buen sentido de la palabra. Un hechizo puede ser malo, pero un hechizo puede ser bueno. O una pócima. Básicamente en la antigüedad eran digamos, las boticas que existían antes, las boticas, y así se hacía como tal los medicamentos. Ahí viene farmacón como tal. Entonces, veneno o hechizo en buen sentido de la palabra, pero también veneno o hechizo que ya, obviamente, ya no tiene nada que ver con algo que es bueno, sino con prácticas ocultas y malvadas. Entonces, vemos aquí que Simón quería comprar el don del Espíritu Santo y Pedro, obviamente, se enojó. Y de esa forma, la respuesta de Pedro a esta petición fue de enojo. Tu dinero perezca contigo, porque eso no sostiene con dinero el don, sino es algo que Dios da por gracia al ser humano, sobre todo al cristiano, siervo de Dios. En esa manera, por gracia, un regalo del Espíritu Santo, ese don, la unción para sanar y libertar al cautivo a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, esto no es con dinero, es un don de Dios, un don del Espíritu Santo al cristiano como tal. Y de esa manera, Pedro obviamente le tuvo que llamar la atención a Simón el mago. Entonces hay unos contrastes entre Felipe y Simón el mago, ¿verdad? Ambos hacían milagros, Simón por medio del poder demoníaco, Felipe por el poder divino. Simón se jactaba y recibía la aclamación para sí mismo, pero Felipe proclamaba a Cristo. La gente estaba sorprendida
de la magia de Simón, pero se convirtieron a Cristo por el ministerio de Felipe. Y de esa manera, ya cuando obviamente es predicado el Evangelio. Advertencia, es posible creer en el Evangelio, acompañar a los creyentes, ser bautizado y aún ser miembro de una iglesia sin que haya un cambio genuino de corazón. Entonces, básicamente, vemos aquí que ya los apóstoles, ¿verdad? Empiezan a predicar la palabra del Señor, Samaria, y de esa manera el Evangelio se esparce. Pedro y Juan estaban tan convencidos, ¿verdad?, de esa predicación de la palabra de Dios. Cuando Felipe le predica el eunuco también, funcionario de Candace, recibe la palabra del Señor en ese momento. Funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace era el título de ciertas mujeres de la realeza en Etiopía. Y leía como tal el profeta Isaías. Funcionario etíope, tenía hambre de la palabra de Dios, por lo tanto Felipe le explica como tal. Y de esa manera, cuando Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le explica la palabra de Dios y fue inmediatamente bautizado el funcionario de Etiopía. Bueno, en la próxima clase, mis hermanos, vamos a hablar de la conversión de Saulo, el apóstol Pablo. Saulo, camino a Damasco, una clase bastante interesante que es Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarso. Bendiciones.